¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos llegando a los cuartos de final tanto de la Champions League europea como de la Europa League, dos grandes torneos de los tres que existen. Ahora hay un tercero que es la Conference League, pero nosotros vamos a referir a los dos más importantes y especialmente a la Champions League o a la Liga de Campeones de Europa, como también se la conoce, porque tenemos enfrentamientos tremendos, productos de un sorteo que acaba de ocurrir en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza. Así que bueno, nos vamos a referir a esos emparejamientos y también a los antecedentes, es decir, cómo llegan estos equipos a estos cuartos de final, porque realmente es apasionante y porque hubo muchísimo para comentar de acuerdo a lo ocurrido anteriormente. Así que vamos a ir ya mismo a esos emparejamientos. Por el lado de la Champions League, el Real Madrid va a enfrentar al Chelsea. En este caso estamos hablando de dos equipos que puede parecer que sean parejos en planteles, pero a mí me parece que hay una gran diferencia para el Real Madrid por la experiencia que tiene, por ser el campeón de Europa, por el carácter ganador que tiene el Real Madrid y porque el Chelsea está en un proceso de cambio. Y este proceso de cambio es lógico porque no solamente ha cambiado de plantel, sino que ha cambiado de dueño. Entonces hay todo un cambio en el Chelsea muy importante, se tiene que acomodar todo para que el equipo inglés vuelva a ser el que fue en algún momento protagonista. Hay que recordar que en 2021 el Chelsea fue campeón de Europa. Es decir, estamos hablando de un enfrentamiento entre los dos últimos campeones de Europa, pero mucho ha cambiado el Chelsea por lo que le decía. Ha cambiado de dueño, ya no es más Roman Abramovich, ahora es Todd Boehly, ha hecho una inversión gigante en jugadores. Pero bueno, el Chelsea en la Premier League no anda tan bien, le ha costado muchísimo ganar partidos desde el cambio de dueño, estuvo mucho tiempo dando vueltas, tratando de levantar resultados porque no le fue bien, pese a que, como decía, ¿no? Trajo jugadores como Mudryk, como Joao Félix a préstamo, pero lo trajo, Enzo Fernández, bueno, cantidad de jugadores, ha cambiado mucho la conformación de este equipo, ha vuelto Kepa al arco, todo muy diferente, antes estaba Mendy. Bueno, esto hay que acomodarlo. El Chelsea se está acomodando este nuevo ciclo. Aún así avanza en la Champions. Por ejemplo, pasó muy bien al Borussia Dortmund en los dos partidos. Realmente le fue bien contra el Borussia Dortmund. En el primer partido perdió ajustadamente y después en el segundo lo revirtió sin mayores dificultades. Le ganó bien al Borussia Dortmund. No sufrió tanto, parecía que iba a sufrir mucho más ante un equipo alemán que venía de un largo invicto. Sin embargo, no pudo ante este Chelsea que, como les digo, si es por jugadores, puede ganar cualquier partido. El tema es que el Chelsea es un equipo en formación, todo lo contrario que el Real Madrid, que es un equipo consolidado, armado, con jugadores que llevan mucho tiempo juntos, que tiene un mediocampo que se sabe prácticamente de memoria, al que se le agregó el pajarito uruguayo Federico Valverde, que es un jugador que rinde muchísimo, de una enorme potencia, que empezó a marcar goles que otras temporadas no hizo, y que tampoco tuvo ninguna dificultad cuando parecía todo lo contrario ante el Liverpool. El Liverpool parecía un rival de nombre ni hablar, de historia ni hablar, pero inclusive venía levantando un poco en la Premier League en un año que no es el mejor para el Liverpool, pero fue vapuleado en el partido de ida en Anfield por el Real Madrid, un 2-5 histórico que le marcó el equipo blanco, y la vuelta, la duda era si un Real Madrid que normalmente afloja cuando saca un buen resultado en la ida, iba a ser distinto y el Real Madrid esta vez se iba a concentrar más. Bueno, pasó lo segundo, dentro de todo, el Real Madrid hizo un partido serio, no dio tanto lugar a que el Liverpool pudiera revertir, siquiera pensarlo, porque no tuvo muchas ocasiones para revertirlo, alguna que otra sí, pero nada más. Planteó un partido de cara de ida y vuelta que a mí me parece que no es lo mejor para un equipo como el Real Madrid, que en cualquier momento puede matar, porque en matar y morir contra el Real Madrid es más probable que mueras que mates. Y bueno, terminó pasando que perdió ajustadamente en Madrid, pero no le sirvió absolutamente para nada a Liverpool. Un Madrid que descansó bastante más de lo que parecía en los octavos de final y que llega muy armado a cuartos. Y atención, porque claro, el Real Madrid tiene todavía los frentes de la Liga y la Copa del Rey, pero en ambos está al borde de la caída, porque en la Copa del Rey, bueno, tiene que enfrentar al Barcelona después de haber perdido como local, tiene que ir a Camp Nou en las semifinales, y en la Liga está muy lejos del Barcelona, y vamos a ver qué pasa en el partido de Liga, porque de no ganarlo prácticamente la Liga también la pierde. Es decir que el Real Madrid tiene prácticamente como objetivo central, como suele ocurrir, pero esta vez más que nunca, la Champions. Así que bueno, este partido Real Madrid-Chelsea yo le veo un favoritismo al Real Madrid sobre los ingleses por estas cuestiones que les estoy diciendo. Otro partido de campanillas tremendo, para mí creo que es el mejor partido de cuarto de final para observar, es el que van a jugar Manchester City y el Bayern Múnich. Estamos hablando del Bayern Múnich, del equipo que antes dirigía Pep Guardiola, es decir, ahora dirige al City,
bueno, ya pasaron muchos años de que dirigiera al Bayern, pero dirigió con éxito en el nivel local al Bayern, porque en los niveles internacionales no pudo conseguir la ansiedad Champions, algo que tampoco consiguió hasta ahora con el City. Un City que llega después de haber vapuleado en su partido, realmente tremendo lo que hizo el Manchester City en el partido ante Leipzig, bueno, en la serie total, pero especialmente en el partido de vuelta. Un City que no había conformado en Alemania, había empezado ganando, después se lo empataron porque se durmió, con un juego aburrido de estos partidos que tiene el City cuando entra a tocar y no ve el arco de enfrente, entonces parece que se juega sin arcos el fútbol, pero de repente cuando engrana, cuando encaja, cuando sus jugadores más importantes empiezan a encontrar esa dinámica que es necesario, puede ser todo lo contrario y puede arrasar a los rivales. Bueno, estas fueron las dos caras del City contra Leipzig, ¿no? Un City que, como digo, el primer partido dejó una muy mala impresión. Yo les joté, cambié de canal directamente para ver Inter-Porto, que tampoco son techados, pero bueno, después de ver lo que veía en el partido de Alemania, cambié el canal. La vuelta fue todo lo contrario y apareció el monstruo de Erling Haaland, tremendo, tremendo, marcando 5 goles y fue reemplazado a mediados del segundo tiempo por Guardiola, ¿no? Algo que dejó algunas quejas, porque la verdad que daba para más goles todavía de Haaland, pero bueno, algunos dicen es más importante el equipo y preservarlo, que fue un poco lo que hizo Guardiola ya pensando en la Premier League, pensando en lo que viene de Champions. Bueno, era un partido en el que estaba ya 6-0 cuando salió, terminó 7-0 al final con un golazo de Bruyne, pero 5 goles marcó en un partido Erling Haaland, que hay que recordar que en un partido del Mundial Sub-20 de 2019 en Polonia marcó 9 goles en un partido para la selección de Noruega. Realmente tremendo este jugador, fantástico, que con 22 años está al borde de los 200 goles en su carrera. Es una cifra realmente tremenda, tremenda, está pulverizando todos los récords. Y alcanzó uno que tenían Lionel Messi en partido que estuve, en un partido de Barcelona-Bayer Leverkusen, que terminó 7-1 en el Camp Nou ya hace mucho tiempo, a principios de la década pasada, y el otro partido en el que Luis Adriano, el brasileño del Sevilla, había marcado otros 5 goles también, o sea que llega al récord de 5 goles en un partido de Erling Haaland, pero marcar 5 goles en octavos de Champions, y además con un resultado tan abultado, lo deja el City en una muy buena posición, pero claro, ahora viene como siempre el momento de la verdad, ¿no? Cuando uno llega a cuartos, cuando uno se enfrenta a los equipos más importantes. No es para nada lo mismo el Leipzig que el Bayern Múnich. Así que vamos a ver qué pasa con este Bayern, para mí uno de los mejores equipos de Europa, unos equipos que junto con el Real Madrid está más armado, que tiene una cantidad de jugadores increíbles en un plantel. Se habla menos porque es menos rimbombante, porque a lo mejor no hay tanto dinero en danza con el Bayern Múnich, pero termina pasando que tiene un banco de suplentes terrible. Y puede darse el lujo, como el otro día, que entren como suplentes Joao Cancelo, Serge Gnabry, no sé, jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, con ese banco de suplentes, bueno, Sadio Mané, que estaba lesionado y va volviendo, también entró como suplente. Entró el Leroy Sané como suplente. Bueno, si uno menciona los suplentes y menciona los titulares que tiene el Bayern Múnich, el plantel es tremendo, pero además de todo eso, a diferencia del PSG, que fue justamente el que venció el Bayern Múnich, estamos hablando de un equipo aceitado, que hace años que está aceitado, que cambió de entrenador hace un par de temporadas y ahora está mucho más joven, Julian Nagelsmann, que es un muy buen entrenador, muy capaz, pero bueno, el tema acá es ver si el City por fin, puede vencer a un poderoso y llegar a una final y ganar por fin una Champions, ¿no? Porque viene hace muchos años en ascenso, pero le falta ese punto final para consolidarse. Parece difícil, parece difícil contra el Bayern, y otra cosa que hay que destacar es que el ganador de este partido entre el City y el Bayern va a jugar contra el ganador de Real Madrid-Chelsea. O sea que vamos a tener de cualquier manera una tremenda semifinal de ese lado, ¿no? De ese lado de lo que es el fixture de la Champions League. Del otro lado aparece algo completamente distinto, me parece un poquito más bajo nivel, salvo un equipo que ahora vamos a mencionar, pero bueno, vamos a referirnos primero al Benfica-Inter. El Benfica-Inter es un partido bastante parejo, creo yo, es un partido bastante parejo. A mí el Inter no me dejó muy buenas sensaciones frente al Porto, me parece que si bien pasó, sufrió demasiado en Portugal, ganó muy ajustadamente en Milán, y después en Portugal tranquilamente el Porto le pudo haber marcado por lo menos un gol e ir a la largue y tal vez a los penales. Es decir, faltó muy poco para eso, porque el Inter se defendió y poco más. Es un esquema que hace años viene teniendo el Inter, que a mí no me gusta, les digo sinceramente. Tiene muy buenos jugadores en todos los puestos, pero el esquema es un esquema demasiado rígido, demasiado defensivo,
y después apela a los dos tanques de arriba o al tanque que juegue, ¿no? Normalmente juegan Lautaro Martínez y Dzeko, ahora últimamente estaba volviendo a entrar Lukaku, que ha sido un goleador fantástico hasta que se fue al Chelsea y perdió el lugar. Pero más allá de ese esquema 3-5-2, con estos dos de punta que van cambiando, aunque Lautaro sigue siendo el fijo, me parece que el Inter necesita un poco más de juego. Es un equipo, como digo, no digo rústico, pero un equipo que apela a eso como una garantía de meter goles y defender. Le está saliendo bien, pero vamos a ver ahora contra un Benfica, que es un equipo también extraño. Un Benfica que le ganó por mucha distancia al Brujas, belga, por mucha distancia, y que es un equipo que no tiene tal vez tantas figuras, pero tiene un enorme técnico, del que ya hicimos referencia en este canal, que es Roger Schmidt, el alemán, que donde va tiene éxito porque trabaja muy bien con todos los detalles, con todos los datos, y atención porque metió al Benfica en cuartos de final. Y el Benfica es capaz de ganarle al Inter. Yo no estoy diciendo acá, ojo, que no me diga mañana, Sergio, dijiste que el Benfica le va a ganar al Inter. Yo digo que le puede ganar al Inter. No me parece descabellado, por ejemplo, que el Benfica aparezca en semifinales. Pero atención, porque también podemos tener, ¿se acuerdan que les dije? Cualquier versión del otro lado de la semifinal va a ser tremenda. Bueno, de este lado podemos tener una semifinal Milan-Inter. Una semifinal Milan-Inter sería realmente extraordinaria, ¿no? Sería realmente bárbaro lo que lo pudiéramos tener. Ya ocurrió en 2003. En 2003 Inter y Milan jugaron la semifinal y esa semifinal fue ganada por el Milan, que después salió campeón de Europa. Bueno, en este caso podríamos tener una semifinal entre Milan e Inter, pero claro, ¿qué debe pasar para esto? Que el Milan debe vencer a Napoli. Atención, tenemos duelo italiano en cuartos de final, Milan-Napoli. Italia metió 3 equipos en cuartos de final de Champions, después de haber estado navegando en el desierto, porque prácticamente fue esto lo que pasó con el fútbol italiano, que vive en una crisis, bueno, 2 mundiales afuera, bueno, realmente muy mal, ¿no? Es decir, pasó, bueno, van 4 mundiales malos de Italia y el fútbol italiano se resintió mucho por razones también económicas. La cuestión es que Italia parece resurgir metiendo 3 equipos, ningún otro país metió 3 equipos en los cuartos de final por primera vez en años. Esto pasa, están Inter y Milan de un lado del cuadro, Milan y Napoli de un lado del cuadro y el Inter también, en cierta forma, pero bueno, se enfrentan entre sí Milan y Napoli y el Inter con el Benfica. Así que podemos tener un Inter-Milan o no en semifinales. Como les decía, el tema ahí pasa por cómo llegan los dos equipos italianos para jugar entre sí. El Milan llega después de ganarle ahí nomás al Tottenham. Es un Milan que yo vengo diciendo en el canal que no me termina de convencer, que sí, ganó la Serie A italiana pasada, después de años de éxito de la Juventus, pero a mí me parece que este Milan no termina de cerrar. Es decir, tiene buenos jugadores en algunos puestos, un gran goleador como Olivier Giroud, no sé, muy buenos jugadores, pero me da la sensación de que no tiene esa solidez ni esa calidad para llegar mucho más lejos. Vamos a ver qué pasa. El trabajo de Pioli es un muy buen trabajo, el del entrenador, no sé si alcanza para tanto más. Y va a enfrentarse además, y ahí voy, al mejor equipo para mí de Europa hoy en cuanto a juego, en cuanto a estética. Creo que con el Bayern son los dos mejores para ver estéticamente, pero me quedo incluso con el Napoli. Napoli es un equipo mucho más estético todavía, si se quiere, con 2 jugadores que están marcando la temporada, ¿no? Claramente, tiene muchos más, pero hay 2 que están marcando la temporada y que yo creo que no sé cómo será la economía de Napoli, pero creo que va a ser difícil poder retenerlos en el futuro si esto sigue así, porque además piensen que el Napoli está a punto de ganar la Serie A, cosa que no lograba desde los tiempos de Diego Maradona, sin mucho antes había logrado un título, pero lleva mucho tiempo en sequía. Y por otro lado, como les digo, está en cuartos de final de Champions con un rival al que venció y vence normalmente en la Serie A, como es el Milan. O sea que el Napoli tranquilamente podría ir a semifinales. Estoy refiriéndome a 2 jugadores que siempre los menciono, pero bueno, el nigeriano Victor Osimhen, que es un goleador que ya dijo él y generó cierto terremoto que cuando termine la temporada le gustaría ir a la Premier League y tiene varias ofertas de la Premier. Y el otro que me parece que tiene un destino superior en el fútbol, que es el georgiano, que lamentablemente en la selección no puede destacarse mucho y no va a mundiales, pero vamos a ver si en el próximo puede acceder, que hay más plazas, ¿no? Estamos hablando de Carles Vela, que es jugador con apellido difícil, pero bueno, espero haberlo dicho bien porque es muy complicado. Estos 2 jugadores son realmente extraordinarios, están rindiendo de una manera excelente durante toda la temporada y el Napoli para mí es favorito para pasar frente al Milan.
con los aditamentos de la historia entre los dos, ¿no? Porque tiene una historia muy larga de enfrentamientos, el Milan es mucho más copero, entonces puede pasar que una cosa es jugar por el Scudetto, por la Serie A o por la Copa Italia, y otra cosa es jugar por la Champions cuando el Milan, con tanta historia y tantas Champions ganadas, aparezca en esa oportunidad. Puede hacer pesar esa experiencia. En cuanto a calidad, para mí Napoli es claramente superior. Así que estos son los enfrentamientos de la Champions, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ir ahora con un breve repaso nada más, es menos por supuesto que la Champions, pero la Europa League también tiene algunos partidos que se las trae. El principal claramente es el de Manchester United frente al Sevilla. Qué cosa extraña esta, porque el Manchester United tuvo que enfrentar al Barcelona en una rueda, al pasar al Barcelona tuvo que enfrentar al Betis en la rueda siguiente que fue la anterior, y ahora tiene que enfrentar al Sevilla. Es decir, que Manchester United enfrenta equipos españoles todo el tiempo. Eliminó a los dos anteriores, eliminó al Barcelona en partidos que recordamos, después eliminó ahora al Betis, bien, realmente bien, eliminó bien al Betis, y ahora, bueno, llega el momento ya de los equipos más fuertes, y este es un equipo que ha ganado Champions, ¿no? El Manchester United es un equipo que ha ganado Champions, así que conoce bien lo que es jugar finales europeas. Y atención, porque el Sevilla, les quiero dar un dato importante, el Sevilla siempre que pasó los cuartos de final salió campeón de la Europa League. El Sevilla es el equipo que más veces ganó la Europa League, es un equipo en crisis en la Liga Española, es un equipo que se halla en una situación complicada, inclusive con el descenso todavía, dirigido por Jorge Sampaoli, después de cambios de técnicos que tuvo. Así que bueno, vamos a ver, se fue Lopetegui, estuvo un tiempito en una transición, vino Sampaoli. Sampaoli todavía no pudo terminar de arreglar una situación anímica complicada para un equipo no acostumbrado a pelear abajo y sí acostumbrado a pelear la Europa League. Es el torneo ideal para el Sevilla. El Sevilla se siente cómodo en este torneo, pero el Manchester United es el Manchester United, viene en un gran ascenso en los últimos tiempos, levantando mucho su producción, más allá de un tropezón terrible, que tuvo uno terrible que fue el 7-0 con el Liverpool, increíble ese partido por la Premier League, y después la derrota de 1-0 contra el Bournemouth, que es uno de los últimos de la tabla, cuando ya venía levantando, parecía que había superado lo del 7-0 y vuelve a caer en la liga como visitante ante uno de los últimos. Así que bueno, el United tiene esos vaivenes todavía de equipo que no se terminó de consolidar, pero está en franco ascenso, así que tenemos ahí un partidazo. Otro partido importante, y va por el mismo cuadro, así que vamos a tener una semifinal tremenda también, es el que van a jugar la Juventus contra el Sporting de Lisboa. Acá tenemos dos equipos muy fuertes que se van a enfrentar. Uno de ellos, la Juventus, viene de eliminar a los alemanes de Freiburg con una gran producción de Ángel Di María. La Juventus es otro equipo en transición, ¿no? Viene de una crisis después de haber ganado 10 campeonatos seguidos, pero bueno, se ha caído, ha tenido problemas institucionales, mucha polémica con sus dirigentes por algunos hechos irregulares que ahora inclusive peligran su estancia en el fútbol europeo porque puede ser castigado. Vamos a ver, ya recibió un castigo muy duro en la Serie A con 15 puntos que perdió, que ahora se habla de una posibilidad de recuperarlos, pero por ahora los perdió. En fin, la cuestión es que como equipo de la Juventus está en una transición con algunos cambios importantes, pero no deja de ser la Juventus. No por nada llegó otra vez a una instancia final, porque estamos hablando de los cuartos de final, y ahí se va a enfrentar a un Sporting de Lisboa que es una de las grandes sorpresas de esta temporada europea. El Sporting Lisboa respeta mucho el trato de pelota, tiene un entrenador realmente fantástico como Jorge Jesús, que ya se está hablando, fíjense, como candidato a dirigir la selección de Brasil. Jorge Jesús está en la lista de los candidatos a dirigir la selección de Brasil después de haber salido campeón de América con el Flamengo, ¿no? Nada más y nada menos. Así que vuelve al fútbol europeo y le da un gran protagonismo al Sporting Lisboa, que viene a dar el gran campanazo y eliminar al Arsenal, que es el líder de la Premier League en este momento, ¿no? Y el Sporting Lisboa eliminó al Arsenal, aunque sea por penales, pero lo eliminó. Entonces Sporting de Lisboa contra la Juventus es un gran partido de cuartos de final y los ganadores se van a enfrentar. El ganador de Manchester United Sevilla va a enfrentar al ganador de Juventus Sporting Lisboa. Así que podemos tener un Manchester Juve, podemos tener un partido entre el Sevilla y el Sporting Lisboa. En cualquier caso va a ser un partidazo. Completan el otro cuadro, por el otro lado, vamos a ver un partido entre el Bayer Leverkusen, que dirige Xabi Alonso, que también va en ascenso y que también va mejorando y volviendo a ser el que fue en algún momento hace 2-3 temporadas en la Bundesliga, al equipo de Saint-Gilloise de Bélgica. Es una de las grandes sorpresas que Saint-Gilloise, que no tiene una gran tradición, aparezca en esta etapa, ¿no? en los cuartos de final de la Europa League. Y por último, el partido también muy interesante entre el Feyenoord y la Roma.
El Feyenoord viene a ganarle 8-1 una serie en total de la serie, ¿no? Al Shakhtar Donetsk de Ucrania, que es un equipo también de gran tradición, pero acá pongo un asterisco porque el Shakhtar viene en una gran crisis por la guerra de Ucrania. Inclusive hasta no juega de local algunos partidos, juega en otro estadio. Ha perdido a todos los extranjeros. Es decir, que cuando uno dice el Shakhtar no está diciendo el equipo de los últimos años, sino un equipo bien del presente, con muchos cambios negativos de los que no tiene culpa prácticamente, ¿no? Está asumiendo esta situación que tiene muy particular, que lo obliga a una cantidad de circunstancias distintas a lo habitual. Y por otro la Roma, que atención, porque la Roma dirigida por Mourinho es un tipo que cuando se acerca en estos momentos es un técnico muy particular que motiva muy bien a los jugadores y no por nada tiene la cantidad de títulos que tiene. Hay que recordar que la Roma ganó la temporada pasada la Conference League y le dio por eso la chance de jugar ahora la Europa League, o sea que la Roma podría ir por el segundo torneo europeo consecutivo. Y tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores, un buen momento de Paulo Dybala. Bueno, vamos a ver, va a enfrentar a este Feyenoord que sacó una gran diferencia, pero lógicamente ante un equipo que está sufriendo algunas condiciones. Así que Feyenoord-Roma también parece un partido muy interesante. Así que este cuadro me parece que es un poquito menos fuerte que el otro cuadro que mencioné antes, los otros 4 equipos, pero podemos tener también una semifinal muy interesante acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que los dos torneos están en un momento espectacular como para prestar atención, así que dentro de pocos días ya tendremos los cuartos de final de la Champions y de Europa League. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.